Bueno, en este segundo momento trabajaremos con un análisis gráfica de una función. Entonces, compartir. Gráficas. Entonces, las gráficas. Numerosas propiedades de una función se obtienen más fácilmente de su gráfica que de su expresión analítica. Por eso trabajaremos sobre cómo interpretar y leer la gráfica de una función. Comencemos por precisar que entendemos por gráfica o curva representativa de una función. Entonces acá tenemos tres ejemplos, ¿correcto? Primero de una función donde su gráfica es una recta. Otro tenemos una parábola de una función cuadrática y una función de tercero grado con una curva, ¿correcto? ¿Qué dice la definición? Sea f una función de dominio A, la gráfica de f es el conjunto de puntos x y del plano coordenado tales que y igual f de x. También nos referimos a la gráfica de f con una curva representativa de f. De acuerdo con la definición anterior, si el punto x y pertenece a la gráfica es porque y es la imagen de x, es decir, que y igual f de x. Por lo tanto, podemos leer el valor de f de x a partir de la gráfica como la altura de la gráfica por encima del punto x, ver la figura, ¿correcto? Entonces, sería essa imagem, né? Seria a altura que se tem da gráfica. También a partir del gráfico podemos ver el dominio de f en el eje de las abscisas, eje horizontal, y el recorrido de f, el eje de las ordenadas, como muestra la figura. Entonces acá tenemos el dominio y el recorrido. Dominio recorrido. Tenemos acá o que fala em altura, correto? Em relação a eje de x. Entonces, o gráfico está acá, la representación está acá, do que se diz la definición. Agora se diz assim, como extrair información de un gráfico, correto? Se considera la función f dada por el siguiente gráfico. Acá tenemos un gráfico. Primeiro que devemos trabalhar, o que diz ali na primeira questão é indica o domínio de f. Então percebemos que temos acá o domínio de f partindo de menos 20, indo até 20, correto? Qual seria o recorrido de f? Então partiremos de 5 até 34 em recorrido y acá dominio. ¿Cuál es la imagen de menos 2? ¿Cuál es la imagen de menos 2? Entonces acá tenemos menos 2. ¿Cadê menos 2? Aquí. Menos 2, por ejemplo, podría estar acá. Entonces depende de que podemos trazar cómo funciona. ¿Cuál es mayor, la imagen de 20 o la imagen de menos 0.2? Aquí sería cuál es la imagen de 0.2. Entonces sería 10, ¿no? La imagen de 20 es 5, la imagen de 0.2 es 10. Entonces, percebe-se que la imagen de 0.2 é maior do que a imagem de 20. ¿Cuánto vale f de 7? Entonces, f de 7, tenemos acá o 7, ¿no?
Lo correspondiente a imagen, tenemos 34. Entonces, ¿cuánto vale f de 7? 34, que está acá. ¿Correcto? Siempre de esta forma. O 7 se representa por x. Y el valor correspondiente siempre se dará en eje de y, que es el recorrido. ¿Cuáles son las preimagens de 22? 22, tá? Acá está 22. Tenemos dos preimagens, uma -16 y otra 12, ¿correcto? Que está acá. Entonces, dos preimagens son 12 y -16, ¿correcto? Entonces, todo esto no preciso de ningún cálculo, Entonces, tenemos directo de la gráfica. Después tenemos cómo resolver gráficamente un problema, ¿correcto? Será resolvido no final de esta parte de clase. Y después tenemos variación, crecimiento, decrecimiento de una función. Considere la función f definida en el intervalo -4 y 2 por la siguiente gráfica. Entonces, decir en linguagem coloquial, la curva sube cuando avanzamos de izquierda a derecha entre -4 y -1. Se traduce en lenguaje matemático como f es creciente en -4 y -1. ¿Correcto? Es decir, en lenguaje coloquial, que f es decreciente en -2 hasta 2. Entonces, la flecha indica un crecimiento hasta llegar a un punto máximo, de valor máximo, ¿correcto? O que se sucede agora com a pandemia. Estamos analisando gráficos, de certa forma se colocam em mídia uma ideia de que chegamos ao platô, ou chegamos ao pico de pandemia, e depois vamos a decrescer este ponto, né? Essa curva. Então, falou-se muito, noticiou muito de curva de crescimento de Covid-19. Então, acá temos a ideia de que se cresce, que o modelo que se modelou a ideia do vírus de Covid, se cresce, se chega uma estabilidade, neste caso um ponto de estabilidade de máximo, e depois o decrescimento acontece. No mesmo caso, se chega a, quando se trata de uma ideia de pandemia, de certa forma todos se modelaram de forma muito semelhante. Então, a curva se mostra crescente, chega a um ponto de máximo, correto? Que seria muitas pessoas infectadas nesse caso, e depois que o vírus está instalado, começa um decrescimento, pois, correto? De inúmeros casos, inúmeros fatores que relacionam essa ideia, mas que são influentes, muitos fatores são característicos e transformam este achatamento de curva, como falo. Definição. Seja f definida em intervalo i, f es crescente se f de x1 é menor que f de x2. Então, sempre, né? E o contrário para decrescimento. Isso está bem intuitivo, se dará para vocês ler. Máximos e mínimos relativos de uma função. Então, temos o máximo absoluto, que se percebe praticamente de forma bastante característica, né? Um máximo e um mínimo de uma função. Agora, cá temos uma interpretação gráfica de que seria um máximo relativo. Depende do... Se f tem um máximo relativo em x igual a, cujo valor de f de a
si cumple que f de A es mayor o igual a f de x cuando x es cercana a A. Esto significa que existe un intervalo abierto que acontece a en el cual f de A es mayor o igual a f de x para todo x del intervalo. Entonces acá tem f de A em f de x, correto? Tem um intervalo e temos um ponto acá que seria o ponto de máximo relativo àquele intervalo. E o mesmo ocorre para um mínimo relativo. Então, o que seria de forma prática? Estabelecemos aquela função tem de forma infinita possibilidade de domínio, só que se estabelece um certo intervalo e dentro daquele intervalo temos um ponto de máximo e um ponto de mínimo ou relativo, correto, àquele intervalo, ou um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, de acordo com o que eu quero analisar. E, por último, um exemplo que será resolvido também, estudar o crescimento de uma função, correto? Então, se considera a função, né, por sua gráfica, encontre os intervalos em los que a função é crescente e os intervalos em que los que a função é decrescente. Encontre os máximos e os mínimos relativos da função. Em que valores do domínio se alcança? Resuelva, correto, f de x de 2 e f de x de menor ou igual a 1. E acá se encerra essa parte de análise gráfica de uma função.